Hermanos, en esta noche vamos a tener un estudio sobre la palabra del Señor y quiero hablar sobre un parámetro que hay en este momento. Dice, Dios hablará hoy, y lo encontramos en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 1, 1 y 2, que nos dice la Escritura así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor y Padre nuestro, es tu palabra, Señor y Dios, que vamos a exponer en esta noche, Padre. Espero, Padre Celestial, que traiga mucho fruto, Señor. Que traiga fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y te ruego, mi Señor, que tú la hagas fructificar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Sagrada Escritura en este pasaje que hemos leído, y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En este tiempo, la gente es tan incrédula que se pregunta siempre, ¿Dios en este tiempo hablará a su pueblo? Y la respuesta la tenemos en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, como dice Hebreos. En el Edén, habló con Adán en Génesis 3:9. En Génesis 4:9 habló con Caín. En Génesis 3:13 habló con Noé. En Génesis 12:1 con Abraham. En Génesis 18, 1 a 23 nos habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor habló con Abraham. En Éxodo 3 y 4 habló con Manasés. En Éxodo 33 habla cara a cara con Moisés. En Josué 1:1 Jehová habla con José. En Jueces 6 Jehová habla con Gedeón. Y en este tiempo, hermanos, nos habla por su Espíritu Santo. En Juan 14:26 y Juan 16:13 al 16 nos dice así. En Juan 14:26 nos dice así la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Por eso nos dice que ahora nos habla por medio de su Espíritu Santo.
Y en Juan 16:13 nos dice la Escritura así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, en ese tiempo el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que si nosotros tenemos el oído atento a la voz de Dios, el Señor siempre nos responde y el Señor siempre habla. Pero tenemos que tener, hermanos, un oído de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque debemos nosotros reconocer, hermanos, cuándo es que el Señor habla. Porque el enemigo también habla a nuestro oído. Y nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos cuando Dios habla? Primero, por la Sagrada Escritura. En Juan 10, en Juan 10:2 nos dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Entonces, hermanos, debemos nosotros estar atentos a conocer la voz de nuestro Dios. Nos dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesús es la puerta, y el que por Él entrare será salvo. Y sabemos que Él es la puerta de las ovejas, hermanos. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. También nos habla, hermanos, por la Biblia, por la oración y como leímos, por medio del Espíritu Santo. Estas son las herramientas que el Señor usa para que nosotros reconozcamos su voz, para que nosotros reconozcamos el pastor de los pastores. Nos dice en Hebreos 1, como leímos, dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o de muchas porciones, no todo fue revelado a cada uno de los profetas, sino que a uno le reveló una cosa y a otros otra. Cada porción de la Sagrada Escritura que los profetas hablaron tiene una relación con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermanos, está representado en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías. Por lo tanto, hermanos, las revelaciones no fue dado a un solo profeta, sino que a uno le dio una cosa y a otro otra. A Noé le fue revelada la región del mundo en que pertenecía el Mesías. A Jacob, la tribu. A David e Isaías, la familia. A Miqueas, la aldea de la natividad. A Daniel, el tiempo preciso en que iba a venir el Mesías. A Malaquías, la venida del precursor y su segundo advenimiento. Por medio de Jonás, su entierro y su resurrección. Por Isaías y Oseas, su resurrección. Y dice la Escritura, y en muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas.
en muchas maneras, por ejemplo, en sueños, en visiones, por el Urim y el Tumim, por voces audibles. El Señor tiene infinidad de caminos, hermanos, para enseñarnos su palabra, para que nosotros escuchemos la voz del Señor. El Señor fue visto de un modo por Abraham, de otro modo por Moisés, de otro por Elías e Isaías, Daniel y Ezequías. Miremos en Números 12:6. Números 12:6 nos dice la Escritura: y les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Entonces, hermanos, es una de las maneras, podéis oír de aquí, en sueños, en visiones, en Urim y Tumim, y por voces audibles. El Señor fue visto en esa forma por cada uno de los profetas, hermanos. Dice la Escritura en el versículo que estamos leyendo, dice: en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo, en tiempos idos, hermanos, en tiempos pasados, desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Sabemos, hermanos, que pasaron 400 años de silencio desde Malaquías hasta Mateo, cuando anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista, que fue el último profeta que el Señor reconoció. Entonces, hermanos, por eso nos dice en otro tiempo, en tiempos pasados, en tiempos idos. Dice a los padres, nos dice aquí. ¿Cuáles son esos padres? Los padres judaicos, los judíos de épocas pasadas. En 1 Corintios 10:1 nos dice así: porque no quiero, hermano, que ignoréis, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, hermanos, nos dice aquí la Sagrada Escritura que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando salieron de Egipto, hermanos, la nube los cubría, la nube, y cuando pasaron, todos, hermanos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Sabemos que el Mar Rojo, hermanos, fue el primero de los milagros que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y así, estos que fueron los padres, los antiguos, hermanos, que pasaron el Mar Rojo y estuvieron siempre en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Nos dice también en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el verdadero profeta de Dios fue el Hijo, hermano. En Juan 14,
En Juan 14:10 nos habla la Escritura así. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por eso, hermano, nos dice la Escritura en Hebreos 1 que por el Hijo. Y en verdad, hermanos, el Señor Jesucristo vino con ese propósito de enseñarnos el camino hacia la vida eterna. Y en Juan 1:1, hermanos, nos dice la Sagrada Escritura así. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, aquí nos dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, hermanos. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino, se encarnó en las entrañas de la Virgen María, nació en un pesebre, se hizo hombre para enseñarnos, hermanos, el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nos dice, hermanos, la Sagrada Escritura, que Él era desde el principio, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, eso es que el Señor habla por cada tiempo y en cada ocasión. Cuando el ser humano busca de la presencia de Dios, el Señor está ahí presente. Él nunca nos ha dejado. El que siempre deja al Señor es el hombre, el que se aleja. Así como el hijo pródigo, hermanos, él se alejó, buscó su vida fuera de la presencia del Padre, gastó todo lo que tenía, pero el Padre estaba siempre esperándolo. El Padre nunca se fue el Hijo, hermanos. Y Él, cuando acabó todo, cuando ya no tenía nada, regresó a su hogar. Y el Padre estaba mirándolo desde lejos cuando Él venía. Así es nuestro Dios, hermanos. Él siempre está presente. Él nunca nos ha dejado. El hombre en su manera de ser, hermanos, siempre busca apartarse de Dios. Pero el Señor está siempre ahí. Él no se ha ido. Él está esperando que lleguemos y que tengamos una comunión perfecta con Él. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al Hijo, hermano, se le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros, hermanos, debemos buscarle siempre, esperar que Él entre en nuestro corazón y que Él haga una obra en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Cuando Él culminó su carrera, hermanos, entregó su vida. Y por último, hermanos, dice que está sentado a la diestra del Padre y allí intercede por cada uno de nosotros. Así se describe
el curso desde el principio hasta que Él llegue a su meta final. La clave para conocer la voz de Dios es una comunión interna con Dios, con el Señor de dioses y el Señor de señores. Él es el principio y el fin. Por eso, hermanos, sabemos que el Señor habla en este tiempo por medio de la oración, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del Espíritu Santo, y Él tiene infinidad de caminos, hermanos, porque dice la Sagrada Escritura que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él tiene muchas formas, hermanos, de manifestarse a los hombres si nosotros queremos esperar en Él y queremos que Él haga una morada en nuestro corazón. Por eso es que los tiempos son difíciles en estos momentos, hermanos, y Él quiere que tengamos una comunión con Él. Como nos dice la Escritura, hermanos, en Juan 8:47. Juan 8:47 nos dice la Escritura así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si nosotros somos de Dios, hermanos, oímos su palabra. Si no somos de Dios, hermanos, la palabra del Señor no puede estar en nuestro corazón. Por eso debemos buscarles siempre en espíritu y en verdad, sabiendo que Él está presente cuando nosotros lo invocamos. Gracias, Señor. Te damos en esta tarde y te rogamos, Padre, que tú te manifiestes a cada uno de nosotros, Señor. Que nos hagas reflexionar en tu palabra, Señor. Que podamos entender, Padre amado, que tú estás siempre a la puerta, Padre celestial, y que tú eres un caballero, Padre amado, y tú esperas que cada uno abra su puerta y que tú puedas entrar y tener una comunión perfecta contigo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.